Buen día, amigas. Buen día, amigos. Hago, como siempre, el reconocimiento de mi grandísima felicidad de estar con ustedes y compartir reflexiones de nuestra alma, de nuestra mente, sobre esa verdad que compartimos, la verdad que está conduciendo nuestras vidas. Como condujo aquel grupo de dominicanos que un día como hoy dijeron que la libertad necesitaba sacrificios y esfuerzos para manifestarse nueva vez en nuestro territorio. Y nuestro corazón está lleno de gratitud hacia los héroes restauradores, porque el dominicano sin libertad no sabe vivir. No valdría la pena otro esquema, otra sociedad donde habitar para los que creen y los que conocen la verdad del Cristo, que una sociedad libre. Así que ellos hicieron lo que tenían que hacer cuando tuvieron que hacerlo. Confiamos que nosotros también sepamos hacer igual cuando nos corresponde. Bueno, verdaderamente libres, sin embargo, a pesar de esta efeméride histórica en la que se apoya, digamos, con la que armoniza, sin embargo es una verdad espiritual. Y es lo que yo invito a que veamos hoy, verdades espirituales que son básicas para nosotros, para ser libres, evidentemente, para ser felices. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de la libertad, nuestra conciencia de libertad, cómo esto viene evolucionando, cuál es el valor espiritual de la libertad y de dónde nos llega a nosotros la mejor información sobre lo que es para nuestra mente y nuestro corazón la libertad. Así que en unos breves minutos vamos a hacer un paseo que nos lleve a algunos amigos que nos apoyen con algunas ideas, pero sobre todo vamos a desembocar en la verdad que los evangelios nos muestran sobre este tema tan precioso, tan vital para cada uno de nosotros. Un día de celebración en mi casa, yo espero que haya gente que se recuerde de eso hace muchos años, de esta situación que estoy contando. Llegó a mi casa esa colección de libros, la enciclopedia Quillet, y fue un día feliz en mi casa de fiesta. En muchas casas dominicanas se compraban también enciclopedias, se las compraba a plazos y nuestros padres pasaban meses y meses pagando aquella enciclopedia. ¿Cuál es la idea de tus padres, de mis padres, con esto? Estaban convencidos que a la medida que nosotros creciéramos en conocimiento, así mejoraríamos como individuos, seríamos mejores individuos y con más oportunidades en la vida. En realidad, tus padres y los míos, en ese momento se hacían parte de un movimiento universal por la libertad, porque lo sabían, o tal vez no lo sabían. Este significado de la enciclopedia es un verdadero símbolo de libertad del humano, y la enciclopedia representa un momento de luz en el progreso de la conciencia de libertad del ser humano. ¿Por qué digo todas estas cosas? Bueno, porque ese hábito de la enciclopedia viene de lejos. Esta es menos bonita porque esta es la original, la enciclopedia. Es una enciclopedia del siglo XVIII. En el siglo XVIII aconteció un movimiento de la conciencia humana, un temblor en nuestra conciencia, que se llamó la Ilustración. Y un grupo de hombres sabios tomó una decisión formidable. Decía que no era solamente levantarse en armas contra los reyes, contra las oligarquías, contra los esclavistas, que todavía era más eficiente hacer que aquellos que eran esclavizados, perseguidos, conocieran, supieran. Y se decidieron a poner en las manos de todo el mundo todo lo que la humanidad sabía hasta ese momento. Ellos estaban convencidos de que la educación iba a hacer que la gente se liberara. Bien,
aquí pongo los nombres de Diderot y d'Alembert, que fueron los editores de esos libros, que se llamó La Enciclopedia. Y fueron más de 30 tomos que hicieron, y fueron publicándolo a lo largo de 20 años. Fue un esfuerzo titánico, tremendo, pero muy exitoso, porque estaba apoyado en la verdad. ¿Cómo era que decía Jesús? Conocerán la verdad. Ellos no lo sabían, pero estaban actuando como verdaderos cristianos cuando se esforzaban por propagar el conocimiento para la libertad de las gentes. Y eso funcionó, sí, funcionó. Uno de los momentos luminosos de la sociedad mundial, no de una nación, del mundo, fue la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa aconteció en el mismo siglo y un periodo también de como de 20 años después de que se publicó el último artículo de la enciclopedia. Entonces creo que hay una conexión entre la Ilustración, en sentido general, ese movimiento por la libertad a través del conocimiento, y lo que vino a terminar pasando con la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Bueno, porque conmocionó el orden de las sociedades de su tiempo. Entonces lo que habían eran oligarquías, eran reinados y colonias. Y ellos vinieron a presentar, el pueblo francés en su independencia vino a establecer conceptos tan formidables como de los derechos humanos. A partir de esa revolución, hablar de los derechos humanos se convirtió en parte del lenguaje de los gobiernos del mundo. Tal vez antes, claro, se conocían y se percibían desde que Jesús habló y se valoran los derechos humanos, pero a partir de la Revolución Francesa esos derechos comenzaron a ser tomados como obligación de los estados, como obligación de los que gobiernan y como derechos de todos los que están vivos. Por lo tanto, crecimos en términos de libertad como humanidad con esa revolución. Así es. Y eso tiene una conexión, como puedes ver, con la enciclopedia que tus padres compraron y te regalaron. Vengo hablando de la conciencia de libertad. Lo que quiero decir es que la libertad no es algo que te enseñaron, no es algo que te inventaste. La libertad en realidad tiene origen espiritual, pero vive en ti como conciencia, es parte de tu razón. Tú razonas como un ser que es libre. Tienes conciencia de libertad. Claro, que siendo conciencia es humana, es parte de la mente humana. Y como todo lo humano, a veces brilla, a veces como que se confunde, a veces se enturbia, a veces tiene momentos extraordinarios de luz, como hemos estado refiriéndonos. Pero, por impulso de espíritu, por impulso de su origen de fábrica, de su causa originaria, que es espíritu, nuestra conciencia de libertad va desarrollándose, va cambiando en el mundo. Me interesa mucho que compartamos esta idea de que nuestra conciencia de libertad va creciendo, porque eso quiere decir que la misión de los independentistas, nuestros independentistas de la restauración, no ha terminado, sino que la libertad es una demanda permanente, constante, que nosotros tenemos que seguir desarrollando. Y entonces te traje algunos ejemplos de eso. Me parece que para hablar de la conciencia de libertad, entonces había que tal vez hablar de este señor como ejemplo y de sus compañeros de libertad. Este señor se llamaba Thomas Jefferson y su actividad más importante fue la de liberar una nación, los Estados Unidos. Otra gran revolución importantísima para la humanidad, otro gesto de libertad que logró que la conciencia de la humanidad diera otro salto. Este señor, Jefferson, a mí me parece que es el ejemplo claro. Bueno, él y todo su grupo de líderes son un ejemplo claro de qué quiere decir la conciencia de la libertad y cómo esa conciencia
va creciendo. Puede hasta incluso encontrar en la persona que la sustenta contradicciones. Puede encontrar dudas o desvaríos, pero en sentido general va siempre creciendo. Y pongo a Jefferson como ejemplo porque a él se le atribuye ser el principal redactor de la Constitución norteamericana. Y la Constitución norteamericana dice muchísimas cosas, pero hubiera bastado que dijera esa frase que estoy proyectando. Hubiera bastado con eso, para hacer de ella pues un instrumento al servicio de la humanidad realmente. Todos los hombres han sido creados iguales. Y eso lo escribió el propio Jefferson. Lo curioso, para que ustedes vean cómo es la conciencia de nosotros, los humanos, es que Jefferson tenía esclavos y siguió teniendo esclavos. No tenía 2 ni 3, tenía cientos de esclavos. Pero piensen en George Washington, que fue otro héroe, tal vez el principal de la independencia norteamericana. También tenía esclavos, no 2 ni 3, tenía cientos de esclavos. Otro héroe de la independencia norteamericana, muy conocido y además de los más simpáticos, se llamaba Benjamin Franklin, que era el científico del grupo. Franklin estuvo ahí 100% apoyando esa constitución y esa expresión, pero Franklin tenía esclavos también. Aunque debo decir a favor de Benjamin Franklin que cuando se escribió la constitución iba a haber, ellos defendieron también una cláusula que prohibía el trato de esclavos. Oigan, siendo yo mismo esclavista, lo escribieron. Solo que cuando esa cláusula pasó por el Congreso, desapareció. Al final no apareció en la Constitución definitiva. ¿Les parece familiar eso? Como que ustedes han vivido situaciones parecidas en nuestra historia. En definitiva, no llegó con toda su pureza la Declaración de Constitución. Pero Franklin al final fue evolucionando en esa idea y llegó a introducir ese pedido al Congreso nueva vez, esa nueva ley para decretar la abolición completa de la esclavitud y del trato de esclavos. ¿Por qué ese grupo decía una cosa y hacía la otra? ¿No eran sinceros? Hay que entender, primero, antes de juzgar con prisa, hay que entender quiénes eran y dónde estaban. ¿Está bien? ¿Quiénes eran? Individuos del nivel más alto de la sociedad. Si no hubiera sido así, no hubieran podido encabezar esa lucha. Nadie les hubiera hecho caso. Pero además, como individuos del más alto nivel, se desempeñaban en la industria más lucrativa de ese tiempo. ¿Cuál era? La explotación de esclavos. ¿Sí? Esa era, no era mal visto, sino como algo completamente natural. Era la práctica social. Sin embargo, ellos pudieron sobreponerse a esa práctica social, que era la práctica de ellos mismos, porque los movió espíritu y en su conciencia acunaron la libertad y se hicieron grandes en su propia conciencia de libertad, a pesar de las contradicciones. Porque nosotros no somos buenos porque decidimos, queremos ser buenos y porque sabemos lo que Jesús enseñó y porque leemos y estudiamos lo que dice la Biblia. Siempre se necesita algo más. Se necesita tomar decisiones que parecen contradicciones, pero que una vez nosotros la identificamos con la verdad, entonces por ahí nos vamos. Ellos sabían que decir una cosa así estaba en contra de sus propios intereses como empresario de la esclavitud. Sí, estaba como en contra de los intereses de su grupo, pero estaba a favor de ese empujón grande que le daba espíritu hacia la libertad. Y por eso se inclinaron y por ese camino siguieron. Me recuerdo que Jesús le decía a los que querían seguirle, entre otras cosas, les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Eso. Niega tus propios intereses, niega el ambiente en que has crecido, niega el ambiente en que has prosperado.
y sigue la verdad. Y le decía algo más, le decía, tome su cruz y sígame. Bien, ¿cuál es tu cruz? Tu conciencia de humano, tu ser gente, contradicciones, dudas, errores, todo eso, tráelo todo. Esa es tu cruz. Ellos, a pesar de su cruz, cargando su cruz, supieron enfocarse hacia la verdad. Así es como camina y evoluciona nuestra conciencia de la verdad. Es un trabajo, es una lucha permanente entre la condición humana, nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestra cultura y la verdad espiritual, que no está lejos, que está en nosotros mismos, que nosotros vive. Esa que decimos nosotros que seguimos cuando hablamos de Jesús el Cristo. Para seguir viendo esto de la evolución de la conciencia de la humanidad, me gustaría mostrarte dos épocas distintas del mundo, dos momentos distintos, y cómo se piensa en esos dos diferentes momentos de la libertad. Lo más lejos que me pude ir fue hasta los antiguos griegos, y entonces encontré al bueno de Platón que dijo, la libertad consiste en ser el dueño de tu propia vida. Es decir, Platón decía que para tú ser libre, tienes que ser el amo de tu vida. Eso, vamos a ver, eso quiere decir que tú no deberías estar obedeciendo al gobierno, que tú no deberías cumplir las leyes. No, no decía eso. Platón estaba queriendo decir que tú debes estar convencido que lo que estás haciendo es lo que tú juzgas que es bueno y conveniente, y hacer eso. Aunque tus deseos fueran hacer otra cosa, aunque tu conveniencia inmediata pareciera ser otro asunto, lo importante era conducirte a ti mismo, que el amo fuera tu conciencia, que eso bastaba para ser libres. ¿Les parece? ¿Recuerdan aquella máxima latina que dice algo así como nocete ipsum? Conócete a ti mismo. Bien, entonces parece que si te conoces a ti mismo y te conduces por tu voluntad, encuentras la libertad, actúas libremente. Sin embargo, dimos un brinco para la actualidad y escuchamos a este filósofo coreano de estos días, coreano del sur, que dice, en realidad, por mucho tiempo tú crees que eres libre. Nosotros estamos convencidos de que somos libres, como decía Platón, amos de nuestra propia vida. Pero entonces nos metemos en falsedades tan grandes como esta cultura nuestra de la eficiencia y de la productividad que nos tiene hasta aquí, que nos dice lo más importante es producir, y después de producir lo más importante es hacerlo mucho, rápido, eficientemente, y eso va a hacer a la humanidad feliz. Entonces nosotros mismos nos dedicamos a eso, trabajamos mucho, y si sentimos que las cosas no van bien, que los presupuestos no alcanzan, ¿qué hacemos? Trabajamos más. Y opinamos que lo estamos haciendo de manera libre. Es tu decisión. Estás conduciendo tu vida. Bien. Yamile estaba cantando aquí hace un ratito y bregando con el niño, que parece que hoy no estaba para canciones. Estaba rebelde, de verdad. Si Yamile creyera en esta teoría de la eficiencia y la productividad, hubiera dejado al niño en casa y no hubiéramos perdido nosotros de la bendición de la presencia de Él. ¿Se dan cuenta? En realidad no basta con gobernar tu vida y tus acciones. Se necesita un poco más. Se necesita tener conciencia plena de libertad para no caer como estos procesos de mentiras y de engaño que la sociedad nos brinda a nosotros y nos multiplica para esclavizarnos. Bueno, aquí me gustaría hacer un alto, porque estamos como hablando de historia y de opiniones ajenas, y recaudar un poco tu propia opinión. Es decir, reflexionemos instantáneamente sobre mi conciencia
de libertad. Tu conciencia de libertad. Y te voy a hacer un reto para medir tu conciencia de libertad. Y no podía ser un reto más verdadero y más sencillo que este. ¿Por qué estás aquí? Ahora, ¿por qué estás sentado ahí? Sé honesto contigo y responde eso. Y puedes responder muchas cosas. Y puedes responder muchas circunstancias. Mucho puedes dar como respuesta. Piensa. Pero me tomo la libertad de decirte que si tu presencia aquí no es el resultado de tu conciencia de libertad, si no estás aquí por ti mismo, por conducir tu vida, porque eres el amo de tu decisión y has decidido estar aquí, porque entiendes que lo que en Unity se brinda, tú lo andas buscando. Porque lo que aquí hablamos, tú lo necesitas oír, lo necesitas practicar en tu vida. Si no es así, eres esclavo con tu presencia en este templo. Es duro decirlo. Yo estoy convencido, plenamente convencido, que estás aquí por un acto de libertad personal. Y que ese acto de libertad personal se redunda en mucho más cercanía a la verdad y por tanto a más abundante y plena libertad cada domingo y cada clase de Biblia que vienes y cada lección a la que asistes. Es así. En cuanto a lo que crees, en cuanto a tu iglesia, sé libre. Actúa con libertad. Armoniza tu conciencia de libertad con tus hábitos en tu iglesia, con tu práctica en Unity en Dominicana y en Unity de todo el mundo. Ahora vuelvo a pedir un poco de ayuda sobre este asunto que es la conciencia de libertad. Encontré este buen amigo, se llama Immanuel Kant, que nos dice un par de frases muy profundas, muy interesantes sobre lo que es la libertad. Veamos la primera de ellas. La libertad es la capacidad de obedecer la ley que uno mismo se ha dado. Ah, caramba. Pero yo pensaba que la libertad era esa capacidad tuya y ese derecho tuyo de hacer lo que tú quieres. ¿Tú entiendes? Hoy yo no quiero ir a trabajar. Hoy yo prefiero coger para la playa. Eso es libertad. Bueno, hay muchas cosas que debo hacer para la familia. Gano tan poco que antes de yo ir para la casa a llevar estos chelitos, yo me voy a pasar primero por el colmado. Tengo derecho, yo trabajo muchísimo y el que produce los dineros soy yo. Así que me voy al colmadón primero para intercambiar opiniones con otros colegas que igual que yo andan escapando de la verdad tomando cerveza. Bien, podría ser que entendiéramos que eso es la libertad y por eso me gustó que Kant se introdujera en esta conversación de hoy para recordar y decir que no, que la libertad consiste en eso, en que tú debes tener una ley para ti mismo. Recuerda lo que decía Platón, pero es tu conciencia la que debe definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto. Y tu libertad es hacer eso. Entonces la libertad es un ejercicio de ética. Yo creo que esa expresión, una vez se comprendiera, pudiera sustituir todas las lecciones de moral y cívica que se dan en nuestras escuelas, si eso llegara a comprenderse así. Pero hay algo más bonito todavía que dice Kant, a mí me parece todavía más sorprendente. ¿Lo leyeron? Si tú quieres saber que algo es noble, correcto, bueno y es manifestación de libertad, eso en lo que estás pensando, tú deberías poderlo recomendar para todo el mundo como una ley. Me explico. Si dejar de trabajar para tomarse un día, 2 días, 3 días de descanso es un acto de libertad, entonces lo debe ser para toda la humanidad. Así que tú puedes
clamar, hagamos una ley general. El que quiera dejar su trabajo por 3 días para descansar, tiene derecho. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Tú promulgarías una ley como esa? No. El que se gane su dinero para sustentar a la familia tiene derecho a tomar una buena parte de él para disfrutar él mismo, con cervezas y con amigos, aunque a los muchachos les falten zapatos, aunque te estén esperando para cenar esa noche. ¿Puedes proponer eso como una ley para todos? Nunca, jamás, porque nos llevaría al desastre. Entonces, vamos entendiendo lo que quiere decir Kant sobre la libertad. Tú eres libre cuando haces eso que es tan bueno que tú estás convencido que debería hacerlo todo el mundo. Que si todos lo hicieran, seríamos todos más libres y todos seríamos más felices. Al final, no hay misterio en esto que decimos. Es una forma de decir por parte de un filósofo algo que se dijo hace muchísimo, pero conviene oír las cosas vueltas a decir y dichas de una manera distinta, porque un día la oímos, un día la entendemos. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Sí, pero dijo algo que está directamente relacionado con esta expresión de Kant, que yo creo, estoy convencido que Kant la tenía aquí en la mente cuando formuló esa expresión. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. ¿Verdad? La regla de oro. Gracias, Rebe. Eso. Lo que es bueno para ti, lo que origina en ti libertad, entonces tiene que originarlo en los demás. Entonces, es verdadero cuando puede ser válido como una regla general, como algo bueno para todos. Cuando estamos recibiendo lo que queremos que los demás reciban. Bueno, llegamos al centro de esta conversación y el origen de su nombre, la libertad verdadera. Y cómo nos encaminamos a conocer mejor la verdad de la libertad. ¿Qué es esto de la libertad verdadera? Pues, sin duda, acudiendo al Maestro, acudiendo a Jesús el Cristo. Tenemos la bendición de que nuestra ministra Juliana Andújar está dispuesta para leernos 2 pasajes que yo quiero que compartamos ahora, que nos corresponde compartir. Lucas, Adelante, Juliana. hágase la luz. Lucas 4, del 17 al 9. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, Juliana. Todavía hay otra más, pero la leemos en un segundito. Pues miren, ¿por qué esta cita? Porque esto viene a reforzar nuestra conversación, a ponernos luz sobre lo que es la libertad verdadera. Porque qué grandes son las cosas de espíritu. Eso que está leyendo Jesús, no lo escribió él, ¿verdad? El propio pasaje lo dice, que a él le dieron a leer un libro de Isaías. Pero eso que está leyendo Jesús tiene una identidad tan fuerte, fortísima, con lo que él mismo pensaba, con lo que él predicaba. No en balde impactó a todo el mundo allí hasta el momento que quisieron agredirlo. De tan grande que fue ese impacto, ese poder
formidable que se sintió cuando Jesús leyó estos versos en la sinagoga. Fíjense bien que Jesús en esos versos define cuál es su propósito en la vida, la misión que él había decidido asumir libremente, lo que él iba a cumplir. Lo hemos seleccionado en esta imagen que estamos proyectando. Dice Jesús que su misión, la misión que identificaba como la unción de Dios para él, era primero predicar, dar a conocer las buenas nuevas, el evangelio, las verdades que están en los evangelios, que terminaron siendo escritas en los evangelios. Eso es lo primero. Su primera misión, compartir las buenas noticias. Su segunda misión, sanarnos. No solo a los que estaban con él, a nosotros también. Sanarnos. ¿Cristo sana ahora? ¿Hoy? He aquí, yo te puedo decir que no hay sanación para nosotros sino desde Cristo. Pero tenía una tercera misión. ¿Cuál era? Pregonar la libertad. Y la cuarta, es decir, que de esas 4 misiones suyas, 2 eran libertad. Entonces el 50% de sus propósitos eran que tú fueras libre. Así de importante es la libertad para nosotros. Otro pasaje de Jesús es en la que nos define directamente qué es la libertad verdadera. Julián Andújar también va a tener la amabilidad de leerla para nosotros. La verdad os hará libres. Juan 8, versículo 31 al 35. Dijo entonces los judíos, creído en si vosotros verdaderamente y conoceréis la verdad. Respondí, y jamás hemos sido. ¿Cómo dices tú? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, hizo la luz. Gracias, Juliana, muy amable. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Lo hemos dicho muy brevemente. Y el maestro terminó de dejarlo claro. ¿De dónde entonces proviene tu verdadera libertad? Lo vas a encontrar en un mejor empleo, en una sociedad de cambio, de desarrollo. Te va a hacer libre la inteligencia artificial. Te van a hacer libre los viajes a Marte. Te va a hacer más libre que esté gobernando Trump o que ya no le esté más. Cualquiera se ilusiona con eso, pero no es así. Tu verdadera libertad solamente te la puede dar el Hijo. A ver, Jesús dice, el esclavo no permanece en la casa para siempre. Recuerden que los hebreos tenían la costumbre, tenían esclavos también, sobre todo esclavos para sus plantaciones y para su hogar, pero tenían a pesar de ello algo de sabiduría y tenían establecido un día, un periodo de tiempo en el cual había que libertar al esclavo. El esclavo no era para siempre. Si usted quiere te queda en la casa, pero hoy tú eres libre y te puedes ir. El esclavo no estaba en la casa siempre, pero el hijo del señor de la casa, ese estaba en la casa, era su casa. Y todo lo que su padre tenía era de él. ¿Lo vieron? Jesús te dice, este mundo es esclavizante. Este mundo nos limita. Esta historia, esta sociedad es nuestra. Quieren obtener de nosotros provecho. Pero nosotros mismos nos esclavizamos. Nos ponemos cargas sobre los hombros que no podemos llevar. Nos dejamos llevar de los deseos. Nos dejamos ser esclavos de la ambición.
y nos martiriza y nos esclaviza la enfermedad. Porque el que está enfermo no es libre. Pero el Hijo, la presencia de Dios en ti, Cristo mismo, es tu verdadera fuente de libertad. No de la libertad que parece, sino de la verdadera libertad. Entonces, hoy que celebramos la restauración de la República, comprendamos que hay muchas luchas que librar allá afuera por nuestra libertad. Pero la primera, la imprescindible, la vital, es ser libres como individuos, de conciencias libres. Y esa verdadera libertad solo podemos encontrarla en Cristo, que está en nosotros y le está diciendo y nos está guiando todos los días. Necesario es que lo escuchemos y dejemos que nuestra conciencia y nuestra vida sea transformada. Gracias, amigos. Gracias por escucharme.